Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en Mates Activas. En esta oportunidad vamos a trabajar con el tema cálculo de áreas sombreadas. Pero antes de definir lo que son las áreas sombreadas y cómo se calculan cada una de ellas, debemos recordar lo que significa área. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas. Cuando hablamos de unidades cuadradas, pues nos referimos a metros cuadrados, a centímetros cuadrados, podríamos decir también kilómetros cuadrados o hasta unidades cuadradas. En este caso tenemos dos ejemplos. La primera es el área que abarca, por ejemplo, una cancha de fútbol en algún terreno. Bien, es decir, el área que estaría ocupando la superficie que abarca nuestra cancha en algún terreno cualquiera. Y por otro lado tenemos aquí un elemento que es circular, en este caso una moneda. ¿Qué superficie abarca la moneda en una mesa, por ejemplo? Entonces el área nos va a permitir hallar esa superficie. El cálculo de áreas sombreadas hace referencia a lo siguiente. Las áreas sombreadas resultan de unir o restar figuras geométricas. Esto lo que quiere decir es que se pueden sumar o restar las áreas de las figuras, dependiendo del caso que se presente. Es decir, van a existir figuras que se pueden superponer, una figura se superpone en otra, y esto nos va a permitir encontrar aquella área que no se encuentra oculta, ya sea restando o sumando si tenemos varias figuras geométricas formando una figura total. Eso lo vamos a entender mejor con los ejemplos. Aquí tenemos, por ejemplo, las siguientes figuras. En esta primera figura nos podemos dar cuenta de que tenemos exactamente dos figuras superpuestas. Tenemos de fondo un rectángulo y sobre él tenemos un círculo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de áreas sombreadas nos referimos a que vamos a hallar esa área, en este caso que está en color morado, sabiendo que pues tenemos un rectángulo y un círculo. Y si aún no te queda muy claro que aquí hay un rectángulo, pues vamos a verlo con este ejemplo. Al colocar el círculo sobre el espacio en blanco, nos damos cuenta que la figura formada es un rectángulo. Es decir, que para nosotros poder encontrar esta área, basta con restarle el área del círculo a nuestro rectángulo, al área del rectángulo. Esta área se va a conseguir restando área del cuadrado menos área del círculo. En nuestra siguiente figura nos damos cuenta de que tenemos un círculo y un triángulo que está inscrito. ¿Qué podemos hacer aquí para encontrar el área sombreada? Pues sabemos que si nosotros colocamos aquí al triángulo completo, nos daremos cuenta de que el círculo está completo. Para hallar por completo mi área sombreada en esta figura, debo restar el área del círculo menos el triángulo que estamos retirando. De esta forma ya conseguimos cuánto valdría toda esta área en color morado. Vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos un triángulo y dentro de él inscrito un cuadrado, es decir, que está superpuesto el cuadrado sobre el triángulo. Es como que si tomamos un libro y lo colocamos sobre otro, supongamos un libro más pequeño, si te fijas, podemos simplemente agregar el cuadrado y notarás cómo tenemos el área total de nuestro triángulo. Lo que quiere decir que para encontrar el área sombreada, basta con restar el área del triángulo menos el área del cuadrado que está inscrito. Ahora vamos con esta última figura. Tenemos lo siguiente. Para poder encontrar cuánto vale el área de esta figura, basta con saber qué figuras se están formando esta silueta. Al separarlas, nos damos cuenta que las figuras que forman esa silueta inicial es un triángulo, un rectángulo y la mitad de una circunferencia. ¿Qué significa esto? Que basta con sumar el área de cada una de estas figuras para encontrar el área final de la figura inicial. También es sumamente importante para esta introducción recordar algunas de las fórmulas de área, que son muy importantes. Normalmente se ven en primaria y en primer año, pero aquí las vamos a refrescar. Si nosotros tenemos un cuadrado, nosotros el cuadrado vamos a definirlo con el área lado al cuadrado, ya que tiene todos sus lados de igual medida. El rectángulo, su fórmula será base por altura.
dependiendo de cómo lo veamos. En este caso, como está horizontal, podríamos decir que esta es su base y que esta es su altura. Y si lo tenemos como una figura vertical, esta podría ser su altura y esta su base, todo dependiendo de cómo veamos a nuestra figura. Sin embargo, es indiferente porque base por altura, no importa cuál se coloque primero, siempre será el mismo resultado. Luego tenemos el triángulo. El triángulo simplemente será la misma fórmula que el rectángulo, pero dividido entre 2. Recordemos que si yo un rectángulo lo divido entre 2, voy a obtener dos triángulos. Es por eso que aparece la fórmula del triángulo, porque es la mitad de un rectángulo. Por último, tenemos las tres fórmulas que también son sumamente importantes. El área de un círculo, que será radio al cuadrado por pi, recordando que pi lo podemos trabajar como 3,1416. El radio es ese segmento que va desde el centro de la circunferencia hasta un punto cualquiera de la circunferencia. Ahora bien, tenemos los polígonos regulares, que pueden ser pentágonos, hexágonos, octágonos, entre otros. Muy bien, también podríamos hablar de cuadrados, pero en este caso vamos a trabajar con aquellos que tienen más de 4 lados y la fórmula del polígono regular será perímetro por apotema dividido entre 2, recordando que el perímetro es la sumatoria de todos los lados de la longitud que tiene cada lado de nuestro polígono. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que dependiendo de cuánto mide su lado, nosotros multiplicamos ese número por 5 y conseguiremos el perímetro, o sumamos ese valor 5 veces. En la apotema ocurre algo como lo que es el radio. Va desde el centro de nuestro polígono hasta uno de los lados perpendicularmente de nuestro polígono. Ese será nuestro apotema y normalmente no los proporcionan en los problemas. Y por último tenemos al trapecio, que su fórmula será área igual a base mayor más base menor por altura entre 2. La base mayor pues es la base más grande, que normalmente es paralela a la base menor, y la base menor es la más pequeña, paralela a la base mayor. La altura muchas veces la confunden con esta línea de aquí, pero recuerda que la altura debe ser perpendicular, tener aquí un ángulo recto. La altura pues la multiplicamos por la suma de las bases y ese resultado lo dividimos entre 2.